programa de hoy tenemos como invitada a Emperatriz García, agricultora, ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Cartagena y con un máster que se ha terminado en viticultura y enología. Cuando tuve la oportunidad de hablar por primera vez con Emperatriz me sorprendió su energía, su pasión y su vocación por la agricultura, ya que es la tercera generación de agricultores dentro de su familia. Una mujer rural que siempre tuvo claro a qué quería dedicarse, a pesar del ímpetu de su padre porque estudiara arquitectura ante el boom de la construcción. Debido a esa inquietud, Emperatriz ha tenido la oportunidad de vivir y trabajar en Latinoamérica en un país como México, una experiencia que sin duda ha marcado su trayectoria. Hoy estamos aquí principalmente para hablar sobre ser agricultora y ser digital. Y después de esta introducción, Emperatriz, lo primero, darte las gracias por acompañarnos en Agricultor Digital, y lo segundo que me gustaría saber es cómo te defines tú y qué te llevó o por qué elegiste la agricultura. Buenas tardes, Mario, y muchísimas gracias por invitarme. Pues la verdad es que me llevó la agricultura que sinceramente creo que no podría haber sido otra cosa en esta vida que no hubiera sido ingeniera agrónoma y agricultora, por lo que he mamado también desde pequeña. ¿Y cómo te definirías tú como profesional? Bueno, pues ahora mismo como profesional me considero que estoy un poco como en el limbo porque anteriormente, como bien has dicho, estaba trabajando en una empresa que fabrica automatismos agrícolas y estaba en un perfil técnico comercial y ahora estoy dedicada a la agricultura al 100% con, bueno, pues la empresa familiar. Entonces, pues bueno, también es un poco complicado hacerse hueco como agricultora digital, como tú bien dices, cuando tu padre lleva desde antes de nacer en el campo. Entonces, pues bueno, ahí estoy un poco encontrando mi hueco y haciéndonos un poco a estar los dos juntos en esto. Pues bueno, vamos a pasar al tema principal de hoy, pero antes, por supuesto, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, si os gustan estos programas, os invito a suscribiros en cualquiera de nuestros canales para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Por supuesto, una reseña o valoración positiva se agradece mucho para que nuestro canal se posicione en buen lugar y podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Emperatriz, empezamos. Para ello, como siempre, ya sabes que te haré una serie de preguntas a partir de las cuales pues, me gustaría que me contaras un poquito cuál es tu opinión y tu historia. Como ya he comentado anteriormente, procedes de una familia de agricultores y has estado siempre relacionada con el campo y con la agricultura. Cuéntanos brevemente la historia familiar para que la gente que nos escuche pueda ubicar cuál ha sido la evolución de nuestra situación. Vale, pues mis abuelos eran los típicos labradores que trabajaban en la casa de los señoritos. Cuando mis abuelos se casaron, pues fueron a caer a la casa de un señorito y de ese señorito a otro, hasta que llegaron a donde hoy nosotros tenemos nuestro campo. Y ahí mi abuela se plantó y le dijo a mi abuelo que ya de ahí no se movía, que esa era su tierra y ahí es donde ella quería estar. Entonces, pues ahí ya nacieron mis tíos, mi padre. Ellos trabajaban como labradores con un señorito y con lo poco que iban cogiendo, pues como tú sabes que se repartían antes, era una cosecha de trigo, la parte grande para el señorito y una parte pequeña para el labrador, pues ellos entre criar sus animales, su ganado y demás, pues fueron haciendo un poco de dinero, ¿no? Y pudieron comprar sus propios terrenos y a partir de ahí pues ya empezar a ellos a cultivar sus propias tierras. Y ya bueno, un poco más adelante cuando ya faltó mi abuelo y demás, pues ya se repartió eso que había entre mis tíos y mi padre, y ya cada uno de ahí con ese granito de arena que ya le pusieron sus padres, pues han ido creciendo y han ido desarrollando su actividad agrícola. Ellos empezaron en secano, de hecho la mayoría de la tierra que nosotros cultivamos es agricultura de secano, pero bueno, luego ya también adquirieron terrenos de regadío con diferentes cultivos. ¿Qué cultivos son los que actualmente contáis en la explotación? Nosotros tenemos en secano almendro y uva para vinificación y luego en regadío pues tenemos frutales, albaricoquero, melocotón de varios tipos, paraguayo, nectarina y limón. Estupendo. Ya he dicho en la introducción que parece ser que desde casa te incitaban a estudiar otras carreras que a priori tenían más salida que ingeniería agronómica. ¿Por qué decidiste finalmente por estudiar esta carrera? Y aunque ya sé que sí, pero ¿fue la decisión correcta? Pues la verdad es que yo decía que quería ser ingeniera agrónoma desde que era pequeña sin saber lo que eso significaba
a mi padre. Y lo que pasa es que sí que es verdad que luego con el tiempo y conforme pues vas creciendo y vas viendo un poco lo que hay, pues sí que tuve un momento ahí como de duda, pues de esto que estás en el bachiller, que no sabes cuándo tirarte, entre arquitectura o ingeniería agrónoma. Y mi padre pues sí que me decía, no, es que madre mía, todo el mundo me dice que si te ocurre meterte en ingeniería agrónoma, que dónde vas, que eso no tiene futuro, que esto, que lo otro, que no sé qué. Y un día me senté y pensé, a ver, yo no me veo en un despacho todos los santos días encerrada, vamos, me da algo y necesito el espacio, la naturaleza, el campo y entonces, pues, bueno, menos mal que ese día pensé bien y decidí que esto. Y bueno, la verdad es que ahora que me preguntas que sí acerté, pues mi propio padre, cuando pues, justo empecé la carrera, ese año o al año siguiente fue cuando explotó todo el tema de la burbuja, que ya sabemos y demás, y ya bueno, con el tiempo me vio tan feliz también y cada vez se daba cuenta de que sí. Y un día llegó y me dijo, creo que sí que llevaba razón en tomar la decisión que tomaste. Así que pues, en ese aspecto yo estoy contenta y él también. Estupendo. Y bueno, esa inquietud y ganas de explorar te han llevado o te llevaron a aceptar una puesta de trabajo un tanto arriesgada y a vivir y trabajar durante unos años en México y algunos otros países de Latinoamérica. Cuéntanos un poco cómo surge esa oportunidad, qué fue lo que estuviste haciendo y sobre todo, qué aprendiste durante esa etapa. Bueno, pues esa oportunidad surge por un profesor nuestro de ahí de la universidad, yo estudié en la Politécnica de Cartagena, que es una persona muy inquieta y que además también él tenía mucho afán en que nosotros aprendiéramos, ¿no? Y de hecho nosotros dábamos clases voluntarias con él, o sea, no estábamos matriculados en una asignatura, pero cada vez que él trabaja mucho en Latinoamérica, cada vez que volvía a Latinoamérica, teníamos un grupo de WhatsApp, quedábamos y nos daba clases porque sí, por el simple hecho de aprender. Entonces, bueno, él implantó en mí y en algunos de mis compañeros ese gusanillo por salir fuera a trabajar y pues ya llegó un momento en el que tuve claro que sí, que yo cuando acabara la carrera no quería empezar quedándome aquí, que quería experimentar un poco y quería conocer un poco lo que es el mundo fuera de lo que he conocido toda la vida. Y efectivamente, pues él había hablado con una empresa de Cartagena, que es una empresa muy buena, y a mí cuando me lo propuso, bueno, tuve clarísimo que sí, y pues ahí empecé y me fui para México. Estupendo. ¿Qué fue más o menos lo que estuviste haciendo allí? ¿El qué? ¿Y qué fue exactamente lo que estuviste haciendo allí? Ah, vale, pues la empresa esta lo que estaba buscando era abrir mercado en la zona de Baja California. Ujú. Baja California, o sea, ellos sí que tenían ya filial comercial allí en México, pero en la zona de Baja California no estaban todavía implantados, entonces les pillaba geográficamente un poco lejos y sí que había mucha competencia de otras empresas que fabrican tecnología agrícola y entonces pues ellos querían también implantarse allí. Baja California tiene unas condiciones espectaculares en cuanto a climatología y además lo cerca que está de Estados Unidos, o sea, se pueden permitir el lujo de cosechar por la mañana y esa noche y si no al día siguiente tienen los productos en Estados Unidos. Entonces imagínate, ¿no? Lo que eso supone para una empresa que produce agricultura en México. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Entonces, pues bueno, me fui para allá sobre todo pues a intentar abrir mercado en esa zona de México. ¿Trabajo difícil o no? Pues bueno, al principio como todo, a ver, que yo es que allí tenía 24 añicos, o sea, era muy joven y sí que es verdad que al principio te cuesta un poco, pero la verdad es que tuve muchísima suerte y tuve mucha ayuda. Tuve mucha ayuda por parte de, pues tanto de la gente de la empresa que trabajaba ahí en México, como la gente que estaba aquí en España, como de mis profesores, como de compañeros de universidad. O sea, que tuve muchísima ayuda y la verdad es que al principio sí, como todos los cambios, es duro, pero no fue tampoco. ¿Y Fue bien gracias a todos los que me ayudaban. qué fueron los mayores aprendizajes durante esa etapa? Pues a nivel profesional, y sí que creo que ahora mismo mi mente siempre recuerda sobre todo los aprendizajes a nivel
personal, porque a nivel profesional sí que es verdad Yo creo que se mezcla un poco que todo te ahí, ¿no? crece. Las experiencias de ese Sí, tipo sí, al final. exactamente, porque a nivel profesional sí que es verdad que te crece un poco porque dices, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, o piensas que no puedes, hasta que te das cuenta de que sí, y sobre todo, pues eso, a nivel personal, de la cantidad de gente que conoces, y bueno, o sea, imagínate, recién salida de la universidad, cada día era un aprendizaje porque de todo aprendía, porque yo escuchaba mucho a todos los técnicos que iban a las explotaciones, compartía tiempo con ellos, entonces, claro, todos los días aprendía. Y bueno, eso personalmente, pues sobre todo lo que es el trato con las personas, la empatía y sobre todo, y muy importante, en mi momento, aprendí a al agricultor en cuanto a la tecnología se refiere y a ofrecerle a cada agricultor lo que ese agricultor necesita, Muy no ir a importante. vender por vender, sino hacer de técnico comercial, ¿no? Entonces, un poco ver qué necesidades había y una vez que ya tenía entendidas esas necesidades, pues a ver con qué producto yo podía ayudar a que esa explotación pudiera crecer. En Entonces, realidad, eso creo que fue lo más importante. la venta se basa en eso, no se basa en otra cosa. Y la venta consultiva en este caso, como es el tema de la tecnología, que la mayoría de las veces va acompañado de un servicio y tal, y un acompañamiento, pues debe ser así, ¿no? Escuchar a la persona que tienes enfrente y darle ni más ni menos lo que Así es. necesita, punto. No intentar meter las cosas por el embudo, que si no al final sale mal. Te pueden comprar una vez, pero ya nunca más. Y Efectivamente. ya no es solamente el comprar, sino también la satisfacción, ¿no? Del trabajo bien hecho, de decir, he venido por una necesidad y he intentado solucionarla con la tecnología que manejo. Entonces, ¿animarías a cualquier persona que esté en la situación que estabas tú en aquel momento, ¿no? De recién salido de la carrera y tal, a vivir la experiencia en el extranjero en ese sentido, ¿no? Por supuestísimo, o sea, sí, por supuesto. Y además, de hecho, en aquel momento sí que, a ver, no ha pasado tampoco tanto tiempo, pero sí que ha sido una evolución muy rápida en estos años a la hora de todo el tema de la globalización. O sea, en muy poco tiempo el recorrido es bastante más amplio. Y sí que ahora ya no chirría tanto, porque en aquel momento cuando yo dije de irme era como un poco locura. Como, guau, ¿dónde vas? Pero por supuestísimo que sí, además, de hecho, a mis compañeros que estaban en otros cursos en la universidad por detrás, y eso, otras compañeras y demás, o sea, han trabajado, de hecho, en la misma empresa y vamos al 100% porque es algo súper enriquecedor, enriquecedor, sino también a nivel personal, sobre todo. Después de todo eso decidiste volver a España y trabajaste durante un tiempo como responsable comercial de la misma empresa, pero llevando a otros países, ¿no? Como Chile, Perú, Colombia, México. Imagino que eso fue un poco una locura y tras ese periodo es cuando decides volver a casa y dedicarte, entre otras cosas, a un máster y a volver a trabajar en la agricultura familiar. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a tomar esa decisión? Pues realmente lo de trabajar en la agricultura familiar era algo que yo siempre he tenido claro. O sea, yo tenía claro que a nivel personal necesitaba primero conocer el funcionamiento de la empresa privada, de Del tener un sector. jefe que no sea tu padre, Claro. aprender un poco de esa experiencia, de cómo funciona una empresa, de cómo funciona un jefe, un compañero, toda esa experiencia que supone trabajar para otro. Y bueno, y ya luego pues volver a casa, porque al final eso también era algo que siempre he tenido claro, que nosotros aquí tenemos unos cultivos que a mí me encantan y que yo quería aprender de mi padre. Entonces me vi pues ya como que ya había adquirido cierta experiencia, obviamente aprendes, pero no aprendes nada, porque al final aprendes todos los días y en 5 años tampoco te da tiempo a gran cosa, pero sí que me veía joven y quizás en el momento de pillar a mi padre con ganas de enseñarme a mí también y un poco pues compaginar. Entonces, pues bueno, esa fue un poco la decisión de que creí que era mi momento de dar el paso. Qué bueno. Eres el claro ejemplo de que se puede ser profesional y ser bien rural. ¿Qué papel crees que representan nuevas tecnologías en la agricultura? Madre mía, qué buena pregunta esa. Me alegro que me haga esa pregunta. Hombre, pues la verdad es que precisamente a mí, que donde yo trabajaba era en una empresa fabricante de automatismos, se llama Nutricontrol, que imagino que muchos de tus oyentes la conocerán y tú mismo. Y bueno, una empresa de tecnología agrícola en una región como es Murcia, o sea, el sureste español, en donde nosotros tenemos el clima, tenemos el saber hacer, pero cada vez los recursos de
tierra, de suelo, de suelo de calidad y de agua, pues quizás cada vez son más escasos. Entonces, el implementar la tecnología a la agricultura para aprovechar cada gota de agua, la eficiencia de cada gota de agua y luego también todos los datos que tú puedes extraer de un cultivo y de esa manera aprovecharlos a la hora de tomar decisiones para hacer una agricultura sostenible y a la misma vez eficiente y económicamente con un rendimiento mayor. Entonces, pues, obviamente creo que es súper importante la digitalización de la agricultura. La definición perfecta, que a todas nunca nos sale y que a ti te salía a la perfección, así que... ¿Qué les dirías a todas No, esas es que he mujeres? vendido muchos años, Ya. he vendido muchos años tecnología, pues, claro, ya el discurso me lo sé de memoria. ¿Qué le dirías a todas esas mujeres rurales que al igual que tú están a cargo de una explotación o que tienen la posibilidad de hacerlo y aún tienen dudas? A las que, o sea, a las que ya están en una explotación no tengo nada que decirles porque son grandes profesionales. O sea, las que yo tengo cerca de mí, o sea, chapó por ellas porque tengo muchísimo que aprender de ellas, muchísimo. A las que sigo pues, por redes sociales o por artículos de prensa o por todo lo que vemos en documentales, lo que sea. O sea, de esas mujeres que ya están implantadas, tengo muchísimo que aprender de ellas porque de verdad, ole. Y a las que tienen dudas, pues también le diría, igual que con lo otro, también le diría que no lo duden, porque sí que es verdad que algunas veces he sacrificado en cuanto a tiempo, incluso cansancio físico, por cuando llegan las campañas es algo bastante duro, pero la satisfacción de estar trabajando para uno mismo, de estar todos los días en contacto con la naturaleza, de ver cómo van evolucionando tus cultivos, de recolectarlos, de llevarlos a la cooperativa, o sea, es que todo el proceso es maravilloso y de hecho es que cuando tú estás trabajando para alguien, quizás a lo mejor puedes pensar, ay, pues madre mía, he trabajado muchas horas, pero es que cuando estás trabajando para ti y para tu cultivo, o sea, no te das cuenta, o sea, puede ser sábado, domingo, a las 10 de la noche y que a ti te da igual que tú estás ahí, que dices, ay, qué cansa que estoy, pero estás feliz. O sea, que quien tenga dudas de hacerlo, que lo haga. Qué bueno. Y qué envidia, por otra parte. Bueno, y como en cada programa y para finalizar la entrevista, vamos a hablar ahora de unos temas un poquito más generales, pero que en mi opinión son bastante trascendentales a día de hoy. Y de esta forma, que tanto tú como yo aportemos nuestra visión, pues seguramente sea bastante enriquecedor y podamos seguir encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando. Como siempre digo y repito, estoy totalmente convencido que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar en el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Y para ello, ¿cómo crees que desde el sector agrícola podemos contribuir de forma positiva en el calentamiento global o en este tan nombrado cambio climático? A ver, yo en este caso voy a hablar desde mi experiencia personal de los cultivos que nosotros manejamos y como he dicho al principio de empezar a hablar contigo, el tema de que nosotros trabajamos en secano, pues creo que la agricultura y una agricultura bien entendida y practicada aporta mucho y lucha mucho contra la desertificación. O sea, unos suelos como tan áridos como son los que tenemos aquí en la región de Murcia y lo que es en mi zona y en la zona donde tenemos el cultivo del secano, si esos suelos no hubiera cultivo, o sea, la erosión sería brutal. Luego, además, también todos sabemos lo importante que es la vegetación en lo que es el ciclo del agua. Entonces, creo que la labor que durante años han realizado los agricultores, y ya no solamente los agricultores, sino todos los contribuyentes, a través de todas las subvenciones que reciben los agricultores para mantener viva la agricultura, han hecho que toda esta zona no sea un desierto, sino que sea un vergel, ¿no? Y que se pueda seguir cultivando. Entonces, lo que aporta al medio ambiente la agricultura, creo que una agricultura bien entendida y bien practicada, o sea, creo que es lo más importante y que es una labor que también se le debería de reconocer a los agricultores, la labor medioambiental que realizan. Por supuesto. Y dentro de eso, bueno, actualmente, como bien sabes, estamos teniendo una situación compleja a nivel de precios y etcétera, etcétera. ¿Qué propondrías tú para intentar mejorar esa transición de valor durante la cadena agroalimentaria? Madre mía, esa pregunta sí que es difícil. Es una pregunta bastante difícil porque, a ver, creo que para incrementar el valor de los productos
además de saber qué es lo que quiere el cliente, el consumidor final, es también que el consumidor final conozca lo que hay detrás de esos productos. O sea, la gente que está y hacérselo llegar y que sepan que no sale un producto porque vas al supermercado y lo coges y te lo llevas a tu casa, ¿no? De dónde viene y la historia también un poco de ese producto y lo que ese producto también lucha contra la desertificación, a favor del medio ambiente y luego eso, las buenas prácticas agrícolas y hacérselo saber a la gente, porque sí que es verdad que muchas veces, y aquí en la región de Murcia más todavía, se demoniza muchísimo lo que es la agricultura. O sea, hay ciertas zonas en las que la agricultura tiene la culpa de todo. Oiga, sí que, o sea, sí, ¿no? Hay veces que sí que es verdad que no ha estado bien empleada, quizás, y hay otras veces que no es así, y entonces se demoniza muchas veces lo que es la agricultura y el papel del agricultor ante el consumidor final que no sabe de qué va esta película. Entonces, pues, para sumar valor, pues ahora se lleva mucho todo el tema del marketing, de la comunicación, de acercar, de hacer conocer a las personas un poco de dónde vienen las cosas. Creo que sería muy importante. Y luego también creo que es muy importante el hecho de que los propios agricultores le den valor a sus productos, que los agricultores entre ellos hubieran más unión entre agricultores también, que muchas veces pasa que los productos tienen precio algunos años porque otro agricultor ha tenido una desgracia. Un agricultor ya no de esta zona, sino de otra zona, ha tenido una desgracia, entonces por eso ya sabemos que este año vamos a tener buenos precios porque no hay producción suficiente para abastecer a todos, entonces hay unos precios mejores. Creo que no debería ser así, que los precios también deberían, los precios y la calidad por parte del agricultor y las buenas prácticas, el agricultor se tendría que comprometer a dar una calidad y unas buenas prácticas y el que lo compra debería de comprometerse con unos buenos precios para que ese agricultor viviera sobre seguro, porque también le permitiría invertir más en su explotación y a la vez también no estar tan a la intemperie de lo que pueda pasar en cualquier fenómeno climatológico. También los seguros agrícolas son carísimos si un año no tiene buen precio al final en el producto. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, en la cadena para darle más valor es que hay que arreglar muchos temas. Pero has hablado de una cosa que yo creo que es básica y que tú que has trabajado en empresas también del sector lo conoces bien, y es que al final en una compañía, desde el comercial hasta administrativo, tiene que vender. Porque es así, una empresa funciona gracias a las ventas. Sí. El sector agrícola no deja de ser lo mismo. Y yo no he visto jamás a un agricultor vender uno de sus productos, o muy pocas veces. Cuando debería ser el primero que lo llevara por bandera y a partir de ahí que todo el mundo viniera detrás. O sea, que esto es una crítica constructiva. Totalmente de acuerdo. Que nos esté escuchando. Todo es venta, pues. No puedo estar más de acuerdo contigo en ese tema y además es algo que yo siempre he pensado y es que creo que los agricultores no sabemos vendernos. Lo primero que se tiene que creer el valor que tiene es el agricultor y venderse con el valor que tiene. Y luego el saber vender el producto creo que es una deficiencia en general a nivel de la cultura, no sé, española en cuanto a lo que a agricultura se refiere, porque igual que en Holanda son capaces de comprarnos nuestras propias flores y revendérnoslas, o incluso en Italia comprarnos nuestro aceite y son luego capaces de revendérnoslas, ¿por qué el agricultor español es tan corto en ese aspecto de comercialización? Porque está muy bonito que tú hagas unos melocotones espectaculares, pero si luego no sabes venderlos, no has hecho nada. Y así con todo. Nos centramos muchas veces en producir y no nos olvidamos de que lo más importante después es venderlo. Igual es mejor venderlo mejor antes que producir tanto, pero bueno. Entiendo que poco a poco y a medida que los palos sigan llegando, pues tendremos que cambiar. Así es. En ese sentido, pues yo creo que uno de los papeles fundamentales es la labor que podemos hacer los ingenieros agrícolas o agrónomos. En tu opinión, ¿crees que es importante la labor de un ingeniero agrícola o agrónomo en la producción y comercialización de los alimentos? Hombre, a ver, quien conoce esta carrera sabe perfectamente que el ingeniero agrónomo puede participar y participa en todos los eslabones de la cadena alimentaria. O sea, cuando nosotros recibimos la formación, pues, recibimos formación que nos da tanto para el primer eslabón de la cadena como para la comercialización, incluso en el último eslabón, para la industria agroalimentaria, para todo. Entonces, creo que la sensibilidad que puede tener
un ingeniero agrónomo, por la formación que ha recibido y por conocer desde el primer eslabón hasta el último, aunque sea a rasgos generales, obviamente en la carrera puedes ver muchas cosas, pero tú no sabes hacer un trabajo hasta que no estás en ese trabajo y coges la experiencia de ese trabajo. Pero creo que quién mejor que un ingeniero agrónomo que conoce y que tiene parte en toda esa cadena alimentaria que para desarrollar los trabajos dentro de la cadena alimentaria, porque tiene una sensibilidad que una persona de otra carrera o de otra profesión no lo tiene. Además, yo creo que sin duda, en el momento que nos encontramos ahora mismo, tanto las TIC como la agronomía son las profesiones de futuro, por lo cual, si encima mezclas las dos, pues tienes trabajo prácticamente asegurado. O sea que si alguien nos escucha que esté ahí dudando entre qué estudiar o no, y si no se lo haremos llegar, pues la ingeniería agronómica es una profesión de futuro. Lo es, lo es. Y como buen ejemplo que eres de agricultora digital, ¿qué características crees que debe tener una agricultora en la actualidad para tener ese mundo tan cambiante? Y en definitiva, ¿qué características debería tener un agricultor digital? Un agricultor digital. Pues un agricultor digital creo que tendría que tener esa capacidad de adaptarse a los cambios. O sea, de que no porque tradicionalmente se ha estado haciendo de una manera, se tenga que seguir haciendo así, sino la capacidad de adaptarse a los cambios y sobre todo la inquietud por aprender y por superarse y por conocer cada día más y por estar siempre en continua formación, como ocurre en la mayoría de las profesiones. O sea, todo el mundo tiene que estar en continua formación y aprendizaje, pues un agricultor digital igual. A mí me gusta poner siempre en ejemplo, y es que tenemos que estar mirando siempre a 5 años, es decir, ¿qué tengo que estar yo haciendo ahora para que dentro de 5 años esté igual, de bien que en este momento? Si dentro de 5 años esta tecnología va a estar totalmente implantada, yo tengo que estar ya interesándome por lo menos por la tecnología que se esté implantando de aquí a X y empezando a interesarme, haciendo las cosas para que cuando pase de aquí a X tiempo esté en una posición de poder, por así decirlo, y no vaya a la cola del resto. Así. ¿Querías añadir algo más? Que te creo que te cortaba ahí. No, que no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estupendo. Y bueno, por finalizar y como siempre, para continuar con la rueda de entrevistas, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este? Pues por el tema de ser ingeniero agrónomo y además estar súper vinculado con la tecnología agrícola y además por el flow que tiene a la hora de explicarse, creo que me gustaría mucho que hablaras con el que era mi jefe en Nutricontrol, el actual gerente de Nutricontrol. Creo que tiene mucho que aportar y además su forma de transmitir también es muy clara y con mucha energía, o sea que te va a encantar hablar con él. Estupendo. Y también creo que otro compañero mío de carrera, él salió de la carrera directamente para trabajar en la empresa familiar. La empresa familiar sí que estaba bien montada, pero desde que él, tanto él como su hermana, que los dos han estudiado ingeniería agrónoma en Cartagena, se metieron a trabajar en la empresa familiar, o sea, han crecido pero vamos, como un cañón. Y además ellos también están en una zona, cerca de la zona del Mar Menor, o sea que también tienen todo ese tema medioambiental muy cercano y también utilizan mucho la tecnología. Entonces, por parte de agrónomo y tecnología agrícola, pues con José Francisco Martínez Tornero, del gerente de Nutricontrol, y por parte de agrónomo, agricultor y además joven agricultor y con bastante formación, También, ¿no? exactamente, con un perfil tecnológico y además muy rural también, y que también lo amamos desde siempre, con Pablo Galindo Galindo. Genial. Pues después me pasan los contactos, me pongo en contacto con ellos y si tienen el gusto de estar aquí con nosotros, yo encantado. Seguro que sí. Y bueno, por lo demás, a todas aquellas personas que pueden tener interés en contactar contigo, saber más acerca de dónde estás, cómo trabajas, etcétera, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes redes sociales a través de las cuales compartes cosas relacionadas con la agricultura, algún tipo de blog, alguna cosa así?
Pues la verdad es que no utilizo yo, o sea, las redes sociales sí que cuando estoy muy orgullosa de mis productos y demás, pues sí que suelo subir muchas fotos así al WhatsApp y demás, pero no suelo, o incluso al Instagram, pero no suelo tampoco tener así un trabajo constante en las redes sociales y que muchas veces lo pienso y creo que debería de dedicarle un poco más de tiempo a eso porque la verdad es que es muy interesante el poder compartirlo y que lo conozca la gente de primera mano. Debería. Tengo el Instagram Emperatriz García y en Facebook también, o sea, Pues ya que has tirado la piedra, no te queda otra que empezar a evangelizar con la profesión de la agricultura a todos los que nos vayan a escuchar. Así que, y bueno, pues por lo demás, muchas gracias por haber estado este ratito conmigo aquí en Agricultor Digital. Yo encantado de haber compartido contigo esta conversación. Me pareces un ejemplo de persona y de agricultura, por otra parte. Así que nada, lo dicho, que muchas gracias por estar aquí y ojalá pronto nos podamos ver en persona y compartir estas impresiones face to face, que al final es lo que marca la diferencia, por así decirlo. pues muchísimas gracias a ti y como ya te dije cuando hablamos por teléfono, enhorabuena por el proyecto que estás llevando a cabo, porque la verdad es que además de tener las ideas muy parecidas, ¿no? En cuanto a agricultura se refiere y me siento súper reflejada contigo cuando te escucho hablar. Me parece muy valiente por tu parte el tener esta iniciativa y que ojalá que tengas muchísimo éxito, enhorabuena y que te vaya súper bien. Muchísimas gracias, Mario, de verdad, para mí ha sido un placer y un orgullo que me hayas invitado a estar contigo. Admiro La- muchísimo lo que haces. Las gracias también a Lola, que fue la que te recomendó para el programa, así Sí, que sí, nada, sí, le sí, a mandamos Lola, un Lola. saludo desde aquí. Y Lola es una máquina. a todas las Lola personas sí que es un que... ejemplo de superwoman, de superwoman y super agrónoma. Vamos, de Lola sí que tenemos muchísimo que aprender. Y la verdad es que para mí fue una suerte tenerla como profesora y la verdad es que en la actualidad sigue muy interesada por todos sus alumnos y ya se puede decir que se considera como amiga. O sea, Lola es una máquina. Pues Lo que se ponga a hacer lo hace mejor que nadie. le mandamos recuerdos desde aquí. Y nada, a todos los demás que habéis llegado hasta aquí en esta nueva entrevista, muchas gracias igualmente, eso dice mucho de vosotros. Espero hayáis disfrutado mucho con esta nueva entrevista y por supuesto os esperamos en la siguiente. No olvidéis seguir apostando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene.